las menciona como riquezas que vienen de parte de Dios. La primera de ellas es que hemos sido elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Esta es una doctrina bíblica, la elección. ¿Y qué es elección? Bueno, el concepto dice que es el acto de la gracia de Dios por la cual escoge en Cristo para salvar a todos los que Él sabe de antemano que aceptarán y permanecerán en su fe en Él. Dios lo sabe, Dios lo conoce. ¿Quiénes van a aceptar su perdón, su salvación y van a perseverar? Él nos ha escogido, dice, nos ha escogido, ¿sí? ¿Desde cuándo nos ha escogido Dios? Desde antes que existiera cualquier cosa creada. Ya el Señor nos ha escogido desde la eternidad, dice el apóstol Pablo. Y esta palabra elección en el Antiguo Testamento la encontramos 164 veces para referirse al pueblo de Israel, escogido, un pueblo insignificante, un pueblo duro, rebelde, un pueblo incrédulo. Este pueblo fue escogido por Dios para mostrar su gloria. Dios ha escogido hombres como David, insignificante pastorcito por allá, que estaba velando las ovejas de su padre. Lo escogió para ponerlo como rey, como príncipe, para gobernar su nación, escogido por Dios. Los discípulos eran personas del vulgo, sin letras, no eran personas especiales como los fariseos o los saduceos o los escribas, y el Señor los escogió. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar con Él, darle su poder y enviarlos a predicar. Dios nos escogió a nosotros también, a ti y a mí nos escogió en la primera de los Corintios capítulo 1 verso 27 y verso 28. ¿Quiénes éramos? Pablo dice que éramos necios, que éramos viles, que éramos menospreciados. Esas personas éramos nosotros antes de conocer a Cristo. No te escogió porque eras buena gente, no te escogió porque tenías buen apellido, no te escogió porque nada, hermano, en nosotros había nada de valor, y Él nos escogió. Por eso estamos aquí en Cristo, porque Él nos ha escogido. Amén. No te escogió el hombre, no te escogió la denominación, no te ha escogido el pastor tal, te ha escogido Dios. Amén. Entonces, cuando tú quieras retirarte de la iglesia, de la fe, dile: Dios, me voy, me retiro, porque Él te ha escogido. Usó al hombre que estaba predicando aquí, pero ha sido Dios que te ha escogido. Y no te escogió en el tiempo de tu conversión, nos ha escogido desde la eternidad. Sus planes son eternos y desde ese tiempo ya Él nos había elegido. Yo me convertí en el año 85, pero en el año 85 no me escogió Dios, me ha escogido desde la eternidad. Igual a usted, de repente se convirtió el Señor hace 2 años, 3 años, pero ya nos ha escogido desde la eternidad. Y el apóstol dice: por el puro afecto de su voluntad, Dios le plació. A Él nadie lo obligó, a Él nadie le dijo: escoge a Él. Es por su puro afecto, por su voluntad. Qué maravilloso Dios, hermano, que tiene deleite en escogerte, en escogernos. Y nos ha elegido, dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esta palabra santos no significa impecables, no significa que ya usted y yo ya no vamos a pecar. Somos pecadores, nuestra naturaleza humana siempre nos va a inclinar al pecado, pero la palabra santo significa que hemos sido libres, liberados del poder del pecado, que el pecado ya no tiene en nosotros
efectos, que ya no nos gobierna, que ya no nos oprime, que ya no está el pecado dominándonos. El Señor nos ha hecho libre del poder del pecado. Eso significa ser santo. Antes corríamos, hermano, al pecado, corríamos al vicio, corríamos a las cosas malas, pero ahora ya el Señor nos ha dado poder sobre el pecado. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Pero también la palabra santo significa restaurado o apartado para uso exclusivo de Dios. Escuche bien esta palabrita. Ha sido usted apartado para uso exclusivo de Dios. No es para la chicha, no es para la cerveza, no es para la discoteca, no es para la droga, no es para el baile, no es para la fornicación. No somos para el pecado, somos exclusivamente para Dios. La camioneta que está afuera, ya no está ahorita, es exclusivamente para la obra de Dios. Ahí no puedo llevar cerveza, no puedo llevar, hermano, nada que sea contra la voluntad de Dios. Igual tu vida. Santo significa que Él te ha apartado para que Dios te use. ¿Está comprendiendo? Amén. Entonces esta palabra elegido por Dios, hay dos conceptos. Un concepto es el concepto determinista. Concepto determinista quiere decir que hay muchos que creen que Dios ya determinó quién va a ser salvo y quién va para el infierno. Y esa es una razón por la cual muchos decimos, ¿para qué predicarle? Pues ya está destinado al infierno, ya que se vaya, pues. ¿No? Hay creyentes flojos que no evangelizan, que no quieren abrir la boca para hablar de Cristo. No, ya para qué predicarle, ya está para el infierno. Es el concepto determinista. Pero el concepto del libre albedrío es que Dios ofrece la salvación para todos. El pecador tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén, hermanos. Entonces, la primera gran riqueza de Dios en Cristo para nosotros es que somos elegidos por Dios. No te eligió el presidente, no te eligió el alcalde, no te ha elegido gobernante alguno, te ha elegido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La segunda riqueza espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús es que hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido adoptados por Dios. En el tiempo de Pablo, en el mundo greco-romano, era común la adopción, ¿sí? Las personas que tenían varios hijos y no estaban en condiciones de criarlo, entonces para no ser esclavos, porque también había esclavitud, muchos llevaban a sus hijos y los hacían esclavos, pero para que no sean esclavos los daban en adopción a una nueva familia. Por eso la palabra adopción significa dejar una familia y unirse a otra. Dejar una familia y unirse a otra. La persona que era adoptada no era un bebé, era una persona ya adulta. Miren, adulta, ya útil, ¿sí? Esa era la persona adoptada. Y la persona adoptada recibía todos los derechos de la nueva familia. Todos los derechos de la nueva familia. Recibía también lecciones, capacitaciones, entrenamiento para que ese adoptado pueda desenvolverse en la vida. ¿Sí? Mira, tú y yo éramos antes de una familia, de una antigua familia. ¿Cuál era nuestra familia antigua? Éramos de la familia de Adán. ¿Sí? Y todo lo que Adán había por el pecado heredado, nosotros también lo hacíamos. Descendientes de Adán, de la familia de Adán, todo lo malo que Adán hizo cuando pecó, eso también nosotros lo heredamos. Pero cuando viene Cristo, nos adopta, entonces Él nos transfiere a una nueva familia, que es la familia de Dios.
la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. No engendrado por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos engendró por medio de su palabra. Ahora somos hijos de Dios. Hay gente que se vanagloria porque es hijo del alcalde, hijo del presidente, hijo del comandante, hijo del juez. Nosotros somos hijos de Dios, hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ya no somos de la familia de Adán, esa familia caída. Ahora somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano, y nosotros somos hermanos los unos a los otros. Cuando un hijo era adoptado, esa antigua familia o ese antiguo padre dejaba de tener derecho sobre ese adoptado. Ahora el que tenía derecho e injerencia era el nuevo padre. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque muchas veces estamos culpando a nuestro antiguo padre. Por culpa de Adán estoy así. Si no hubiera pecado, yo no fuera así. Otros dicen: por culpa del diablo estoy así. ¿Y por qué te emborrachaste? El diablo, pastor. ¿Y por qué te fuiste con otra mujer? El diablo, pastor. ¿Y por qué habla lisura? El diablo. ¿Y por qué no congrega? Es que el diablo. Y todos le culpan a su antiguo padre. Él no tiene ningún derecho sobre ti y sobre mí, salvo que tú se lo puedas conceder. Pobre diablo, de todo lo culpan. Y él dice: nada les hago, y hasta que me culpan. No tiene ningún derecho sobre tu vida, porque ahora somos adoptados por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alábelo si quiere usted. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer la palabra de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, bueno, desde el versículo 12. Vamos a ver ahí la diferencia. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esa es la familia de Adán. Y hay muchos que todavía queremos andar en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios, la nueva familia. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, o Padre mío, o papito lindo, papito mío, dice esta versión ahí, en otra versión. El verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu de Dios. No te lo ha dicho fulano ni mengano que tú eres un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que pone en tu espíritu esa convicción para que tú no dudes más de que tú eres ahora hijo de Dios. Porque todavía algunos hermanitos andan preguntándome: pastor, ¿seré hijo de Dios? Pastor, ¿seré hijo de Dios? ¿Seré salvo? Dice que el Espíritu
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, como hijos de Dios debemos de vivir glorificando siempre a nuestro Padre Celestial. En Mateo 5:16 el Señor dijo estas palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestra vida glorifique a Dios, mas no sea una piedra de tropiezo para otros. Hubo un rey, hermano, que falló, que pecó, su nombre David, ya todos conocemos la historia. Una falta que cometió este hombre hizo que el nombre de Jehová sea blasfemado. Y Natán le dijo: por causa tuya el nombre de Jehová ha sido blasfemado. No hagamos que la gente, hermano, blasfeme o dude o no quiera aceptar a Dios o a Cristo como su Señor y su Salvador. Cuando hacemos una acción buena, Dios se glorifica, pero cuando hacemos alguna acción mala, hermano, el diablo gana y el diablo festeja y el diablo gana terreno y la gente, hermano, más se endurece. Pero cuando hacemos obras buenas, Dios siempre es glorificado. Amén. Cuando usted tiene un hijo en la escuela y ese hijo se destaca, siempre está ocupando los primeros lugares, siempre gana diplomas, siempre está ese hijo de usted haciendo quedar bien en la escuela, gana concursos, qué bonito es que el padre lo llama y delante de todos los alumnos y padres de familia lo felicitan: usted es padre de fulano, es buen muchacho, buen hijo. Y uno saca pecho. Pero si te llaman para decirte: mira, tu hijo le sacó sangre de la nariz a su compañero, o ese hijo tuyo se roba los lapiceros, los cuadernos, o ese hijo tuyo aquí en la escuela no respeta a nadie, el profesor ni al director. ¿Cómo se siente usted como padre? Vergüenza. No hagas quedar mal a tu Padre Celestial. Él nos adoptó hijos. Amén. La tercera riqueza que encontramos aquí en Cristo Jesús es que hemos sido aceptados por Dios. Hemos sido aceptados por Dios. ¿Y esto quiere decir que si bien Dios nunca, escuche bien esto, Dios nunca nos podría aceptar en nuestro estado pecaminoso? Nadie puede acercarse a Dios en su estado pecaminoso para ser aceptado por Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios jamás rechaza a su Hijo Jesucristo. Si estamos en Cristo, somos aceptados por Dios. Amén. Se cuenta de una pareja de misioneros que estaban casados 10 años ya, y muchas veces algunos padres quieren tener hijos y no lo pueden. Alguna situación les impide tenerlos, mientras otros que tienen la oportunidad y el privilegio de ser padres los botan o los matan en el vientre. Esta pareja no podía tener hijos y lo llaman, una llamada telefónica, le dicen: hay una niña que está queriendo ser adoptada, ¿la pueden adoptar ustedes? Ellos, gozosos, alegres porque habían estado orando para adoptar una niña, dicen: queremos adoptarla. Esperaron entonces para que nazca, y cuando la niña nace, los médicos diagnosticaron una enfermedad a la garganta, casi una enfermedad incurable. Y así le preguntaron a estos misioneros: ¿aún así ustedes acepten a esa niña? Ellos dijeron: la aceptamos como nuestra hija. Muchas veces los hijos nuestros los conocemos, desde el vientre de la madre ya hemos tenido contacto con ellos, han nacido, los hemos abrazado, los conocemos
cuando están tristes, cuando están alegres, cuando tienen necesidad, cuando tienen problemas. Los conocemos a los hijos, pero cuando usted adopta a un hijo, a otro, no lo conoce, de qué trasfondo, de qué cultura. Sin embargo, Dios nos acepta así, tal como somos. En Cristo Jesús. Hay gente que me ha preguntado: pastor, ¿me aceptará Dios? Yo he hecho esto, he hecho este otro. Claro, en Cristo Jesús somos aceptados por Dios. La parábola del hijo pródigo es el ejemplo, es la prueba de que Dios el Padre nos acepta tal como somos. Y usted conoce esta parábola más que yo quizás. Este hijo que se fue de la casa, abandonando el hogar y malgastando los bienes que el padre le dio, viviendo perdidamente. Sin embargo, cuando regresa, el padre estaba a la espera, lo estaba esperando. Y cuando el padre reconoce al hijo, no es el hijo que viene al padre, es el padre que viene al hijo y lo recibe, lo abraza. No le importa si el hijo estaba maloliente, lo abraza y le hace que le cambien ropa, que le pongan calzado nuevo, que le pongan anillo y que le hagan fiesta y le maten el mejor becerro. Todo eso, hermanos, Jesús enseñó para que podamos conocer que Dios en Cristo Jesús nos ha aceptado tal como somos. No necesitamos impresionar a Dios. No necesitas impresionar, no necesitas hacer nada por tu propia fuerza. En Cristo Jesús somos aceptados. Por eso Juan 6:37, que dijo el Señor en Juan 6:37, todo aquel que viene a mí, no lo echo fuera. Y en Filemón capítulo 1, vamos a ver ahí unas palabras que Pablo le dice a su amigo, unas palabras que le dice Pablo a Filemón. ¿Ya lo tienen? 1:17, Filemón 1:17, no tiene más capítulos. Filemón 1:17, ¿lo tienen? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿A quién está Pablo enviando a Filemón? Filemón era un hombre amigo y compañero de Pablo, y Filemón tenía un esclavo cuyo nombre era Onésimo. ¿Sí? ¿Entienden? Y él había cometido algunos actos delictivos que fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel se encuentra Pablo con él. Y entonces se convierte al Señor por la predicación de Pablo, y convertido lo envía otra vez de regreso a su antiguo amo. Y estas expresiones: recíbele como a mí mismo. Pablo era un hombre muy espiritual, consagrado, pero sin embargo le dice: recíbelo como a mí mismo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros al Padre: recíbele como a mí mismo. Y el Padre nunca, jamás ha rechazado a su Hijo. Y si nosotros en Cristo Jesús estamos, Dios el Padre nos recibe como al mismo Hijo Jesucristo. Amén. Por eso entonces somos aceptados por Dios, no por nosotros mismos, sino en Cristo. Vuelvo a repetir: en Cristo. Estas son entonces tres riquezas que el Padre nos da al estar en Cristo Jesús. Pero también en esta misma cita que leímos encontramos también riquezas del Hijo Jesucristo. Y estas riquezas son que somos redimidos por Jesucristo. Somos redimidos
por su Hijo. Y esta palabra redención es la palabra griega lutrón. Lutrón, no es butrón, lutrón. La palabra lutrón era un documento, era el precio que se pagaba para el rescate del esclavo, el precio que se pagaba para el rescate de algún esclavo. Y cuando el hombre recibía ese rescate, el amo recibía ese rescate, entonces recibía un documento que se llamaba lutrón. Ese documento entonces decía que ese esclavo ahora era libre. Ahora era libre. Cristo ha pagado ya su rescate. Él ha pagado un precio por nosotros. Y ese precio fue su sangre preciosa, su preciosa sangre. Y ya entonces tú y yo tenemos ahora un documento que nos dice que ahora ya somos libres. ¿Cómo se alegran, hermanos? ¿Cómo se alegran? Somos liberados ahora, somos libres, rescatados. El rescate que tú y yo deberíamos pagar por nuestra libertad era impagable. Era impagable, hermano. Nadie de nosotros por nosotros mismos podíamos rescatarlo. Necesitábamos que alguien pudiente pudiera rescatarnos. Y ese único pudiente es Jesucristo, que pagó con un precio incalculable. Y Pedro dice que no es con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, destinado desde antes que el mundo fuera. Se cuenta de un muchachito que salió al campo como varios a cazar aves y capturó un gorrión, un hermoso gorrión. Y el gorrioncillo en las manos del muchacho chillaba, y cierto personaje lo vio y le dice: oye, suelta el pajarillo. Él no es para que esté prisionero, él ha sido hecho para que vuele con libertad. El muchacho ni le dio ni la tos, no le importó. Pero el buen hombre metió su mano a la cartera y sacó un billete, se lo dio al muchacho. Entonces el muchacho abrió la mano y lo dejó volar. Eso ha hecho Cristo con nosotros. Ahora somos libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Alabado sea el Señor. Él nos ha redimido. ¿Y para qué nos ha hecho libres el Señor? Para que seamos sus siervos, para que seamos ahora sus servidores. Sí, no nos ha hecho libres, hermanos, para que estemos viviendo una vida cristiana infructuosa, sin hacer nada, hermano. Me ha libertado del poder del pecado para que le sirva. Yo fui esclavo del diablo, esclavo del alcohol, esclavo de muchas prácticas impuras. Él me hizo libre. ¿Y para qué? Para que le sirva, hermano. Amén. Amén. Se cuenta de un esclavo que fue llevado al mercado de esclavos para ser vendido. Y este hombre estaba ahí siendo exhibido como una mercadería o como una bestia ahí, y todos llegaban, lo miraban de pie a cabeza. Y hubo un hombre que lo miró fijamente, y este esclavo comenzó a vociferar, a maldecirlo, y le dijo: aunque me compres, no te voy a servir. Y el buen hombre se fue. Después de una hora retorna, y este hombre trae un documento, el lutrón, que dijo, en ese documento decía: yo te compro para que seas libre. Cuando este esclavo lee ese lutrón o documento, se postra a los pies de este buen hombre y le dice: no solo te voy a servir, sino mi vida voy a dar por ti. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? Amén. Amén. Y alabado sea el Señor. Ojalá entrar aquí en esta noche alguien con una ametralladora y nos amenazara.
a ver si vamos a dar la vida por Cristo. Pero muchos cristianos dan su vida por el Señor en otros lugares, torturados por Cristo. Muchos hermanos de los primeros cristianos morían por la causa del Señor. Pablo se declaró siervo, se declaró esclavo del Señor, y por eso que él murió, dio su vida, fue decapitado por causa de Cristo, hermano. Predicó el evangelio, fue encarcelado. Nosotros pasamos un cristianismo chévere, nada nos hacen, hermano. Aquí todavía queremos vivir un cristianismo tibio, a medias. Si quiero, voy al culto. Si quiero, oro. Si quiero, leo la Biblia. Si quiero, predico. Si quiero, ofrendo. Si quiero, diezmo. No, hermanos, nos ha hecho libre para que le sirvamos toda nuestra vida. A su nombre. Gloria. También, hermanos, otra riqueza de Cristo es que somos herederos. Tenemos una herencia. Y el apóstol Pedro nos habla en su carta primera. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. ¿Lo tiene?